queremos compartir la palabra del Señor, como leíamos en el Evangelio de Marcos 8:34, cuando dice: llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Quiero estarle hablando hoy bajo el título El corazón de un discípulo de Cristo. Cuando decimos el corazón de un discípulo de Cristo, al igual que en el deporte, que algunas veces las personas usan la frase: oye, ese deportista sí tiene corazón. Ese deportista, ¿verdad?, que tiene tremendo coraje. O ese músico tiene tremenda bomba, como se dice en el mundo de la música, ¿verdad?, que tiene conocimiento, que sabe salir adelante. Así nosotros mismos podemos definir qué es lo que es un discípulo de Cristo de acuerdo a la Biblia. Ustedes saben hoy que la juventud, yo creo que de una manera u otra se encuentra atravesando una gran crisis de identidad. Me refiero a la juventud cristiana. ¿Por qué digo que se encuentra hoy la juventud cristiana atravesando una gran crisis de identidad? Porque una de las cosas que estamos viendo hoy es que hay muchos jóvenes que no tienen un compromiso definido. Hay muchos cristianos en las iglesias que todavía no tienen un compromiso completo con Jesucristo. Y cuando leemos Marcos 8:34, el contexto de este pasaje es una conversación que Cristo ha tenido con Pedro, ¿verdad? Lo vemos en otros evangelios. Y le está diciendo qué es el contenido o cuál es el contenido de ser un discípulo de Cristo. Y una pregunta que nos llevaría a cada uno de nosotros es: ¿eres tú verdaderamente un discípulo de Cristo? Definiendo la palabra discípulo, no es más que un aprendiz, un seguidor, ¿verdad? Así como en diferentes deportes los maestros tienen discípulos, unos buenos, unos no tan buenos, ¿verdad? Unos descalificados, otros calificados. Vamos a hablar rápidamente de 3 mandatos que Cristo le dio a sus discípulos para todo aquel que quiera ser un seguidor de Jesucristo, lo que debe hacer. Y cuando decimos que son mandatos que vienen de Dios, evidentemente estamos hablando que si tú quieres seguir a Jesucristo, no es por tus métodos o no es por tus normas lo que tú debes hacer para llegar a ser el discípulo de Cristo. Estamos hablando cuáles son las características que tiene que llevar a cabo una persona para convertirse en un discípulo de Cristo. Por eso es que he titulado El corazón de un discípulo de Cristo. ¿En qué consiste ser un discípulo de Cristo? ¿En qué consiste ser un hijo de Dios? ¿Por qué? Porque hoy vemos mucha gente que dice: sí, yo soy hijo de Dios, pero su vida son antónimos, es decir, todo lo contrario a decir que son hijos de Dios. Así que, sin más, vamos a dividir este versículo en 3 partes y vamos a ver esos 3 mandatos que Cristo está definiendo para todo aquel que quiere ser un discípulo de Jesucristo. El primer mandato es: niégate a ti mismo. Y fíjense, lo encontramos en la primera parte del propio versículo cuando dice: y llamando a la gente y a sus discípulos. Pues esta enseñanza era para los que ya eran sus seguidores y aquellos que querían optar por ese gran privilegio. Les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿verdad?, niéguese a sí mismo. Si alguno quiere ser mi seguidor, si alguno quiere ser como yo, lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo. ¿Y sabe qué? El mundo de hoy es al revés. El mundo de hoy lo que te dice: si tú quieres ser aceptado por la multitud, tú tienes que parecerte a la multitud. Por eso es que estamos viendo que el mundo, que lo que practica es el pecado, que lo que vive es el pecado. Evidentemente lo que está promoviendo son términos o estilos de vida que desagradan a Dios. Y es cuando las personas que te rodean dicen: si tú quieres encajar, ¿verdad?, en la escuela, si tú quieres encajar en el grupo que te rodea, si tú quieres encajar con los muchachos del barrio, si tú quieres encajar en la sociedad, tú tienes que ser una persona que repite los mismos parámetros de esta sociedad que no tiene al Señor. Y fíjense cómo Cristo aproximadamente 2000 años atrás dijo todo lo contrario: si alguno quiere ser como yo, lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo. ¿Por qué razón? Una de las cosas que vemos nosotros hoy, muchos libros de autoayuda, incluso hasta desde los púlpitos se pueden ver, personas que lo que están hablando es: si tú quieres triunfar en la vida, tú tienes que ser positivo, tú tienes que poner la vista en las cosas de este mundo para que tú visualices las cosas que quieres, para que tú seas un campeón, un triunfador, tienes que aceptar, y tantos consejos y tantas cosas. Y Jesús cambió por completo esa metodología y Él dijo: lo primero que tienes que hacerte para ser un seguidor mío es morir a ti mismo.
Tienes que negarte. ¿Y qué significa negarse a uno mismo? Significa que cuando uno viene a Jesucristo y va a responder al Evangelio por la gracia del Señor, el negarse a uno mismo es que tú no puedes seguir a Cristo y seguir pensando como tú pensabas, seguir viviendo como tú vivías o seguir acomodando las cosas de Dios como tú crees que deben ser acomodadas. Por eso es que la vida cristiana, la verdadera vida cristiana comienza con negarse a uno mismo, a todo lo que tú eres, porque eres pecador. Es lo que la Biblia nos dice. Cada uno de nosotros estábamos perdidos sin Jesucristo. Y fíjense cómo Cristo ataca la vida de la persona diciéndote: como tú has vivido hasta ahora no es suficiente, así no está bien. Como tú has pensado no es la manera correcta. Ahora fíjense cuál es el mandato de Cristo al negarse al propio yo. Miren lo que dice la palabra del Señor, y esto es como un resumen de el evangelio que nosotros tenemos. Si alguien te pidiera en algún momento, ¿en qué consiste el evangelio tuyo? ¿En qué consiste el cristianismo que tú vives? La base de eso se encuentra en Romanos 10. Dice Romanos capítulo 10, versículo 8 al 11. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Este pasaje está muy lejos de lo que algunos han enseñado, que repetir una oración te hace cristiano. De hecho, los cristianos del primer siglo no repetían ninguna oración para convertirse al Evangelio. Los cristianos del primer siglo lo que hacían era que abandonaban su estilo de vida, su estilo de pensamiento, su forma de proyectarse en la vida, sus creencias que tenían antes de llegar a Jesucristo, y todo eso lo ponían a un lado y comenzaban a vivir para Dios. ¿Y sabes qué? Que si tú vas al primer siglo, muchos creen que cuando Pablo está escribiendo esta carta a los romanos, hay una persecución que se ha desarrollado, ¿verdad?, en medio de los cristianos de Roma. Y lo interesante de eso es que cuando Pablo dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, la palabra Señor ahí sabemos que viene de una palabra antigua griega que es el kurios. Y lo que tenían los romanos es que el único que podía ser el kurios en toda Roma y todos los territorios conquistados por Roma era César. Así que si un cristiano salía de aquí después de leer esta palabra de Pablo y se iba a la plaza o se iba al mercado, a alguno de estos lugares, y ahí decía: Cristo es el kurios o Cristo es el Señor, ahí le podían arrancar la cabeza. Pero no solo eso, sabemos que en el primer siglo habían cristianos que eran llamados o llevados obligatoriamente, ¿verdad?, a la guerra, y lo ponían en los campos de batalla. Pero una de las cosas que era necesario antes de llevar a una persona a la guerra era que confesara quién era su kurios o quién era su Señor. Y justo allí, si había algún cristiano y alguien le preguntaba: di ahora quién es el kurios, quién es el Señor, y él decía: no, Cristo, ahí mismo le arrancaban la cabeza. Así que cuando Pablo está diciendo el concepto del evangelio en el primer siglo, lo que él está diciendo es: si tú eres hijo de Dios, si tú crees y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, eso te va a costar posiblemente la vida. Y aún así, todo aquel que lo confiese sin temor a la vergüenza, sin temor a lo que la gente pueda decir, sin temor a lo que la gente pueda pensar, dice: y creyeres en tu corazón. Pues no es solo una cuestión de palabras. El evangelio no solo se queda en palabras. El evangelio es palabras de Dios que tienen poder, y esas palabras de Dios que tienen poder transforman nuestra vida. Por eso que el mundo necesita que cuando te miren, ellos vean que tú hablas de Cristo, pero ellos vean que tú vives a Cristo. Que por donde tú caminas, que lo que tú haces, cometes un error y lo puedas reconocer. Cometemos una falta y la podemos reconocer. La cuestión básica con esto es que el mismo Pablo estaba definiendo lo que Cristo había dicho un tiempo antes, y es que si alguien quiere ser un hijo de Dios, tiene que negarse. Tiene que negarse a todo el sistema de vida que ha tenido, y eso de una manera u otra incluso se convierte hasta en una ofensa. Negarse a sí mismo hoy significa, joven, que cuando tú te niegas a ti mismo, no vas a encajar con la gente que está alrededor tuyo. Cuando tú te niegas a ti mismo para vivir como Dios quiere, tú no vas a ser un caramelito de chocolate para los que están a tu alrededor. Porque los que están a tu alrededor, al ellos no negarse a sí mismos, lo que hacen es todo lo contrario: darle placer y rienda suelta a todos sus pecados.
a todo lo que ellos mismos quieren complacer. Y esto nos dice algo. El deseo de Dios es que tú y yo nos neguemos cada día más a nosotros, nos rindamos a nosotros. Ahora, renunciar a la vida pecaminosa que lleva. Hay mucha gente que no le gusta cuando se predica la palabra o cuando escuchan algún tipo de predicador. Hay personas que no le gustan que se digan palabras fuertes. Yo aprendí que el Nazareno, el mismo Jesucristo, cuando predicó de tal manera que si alguien se ponía bravo, si había un fariseo allí que se ponía bravo, eso era parte del mensaje. Que se pusiera bravo no con lo que Cristo decía, sino con el pecado de ese fariseo que estaba ahí y que él creía que estaba bien. Y cuando Cristo lo ofendía diciéndole sepulcro blanqueado, tumba pintada de blanco, que por fuera está muy linda y por dentro lo que hay es pudredumbre, por dentro lo que hay es peste, gusano. Cuando una persona escuchaba eso, ese es el mensaje de fe que yo creo que los jóvenes tenemos que vivir hoy. Que cuando tú estés en la escuela y la gente diga, bueno, a ver, no, yo soy cristiano. Imagínense que los cristianos del primer siglo se paraban y decían, Cristo es el Señor, y le arrancaban la cabeza. Imagínense que tú no eres el primero que le arrancan la cabeza, sino que tú eres el segundo de la lista. Y te toca entonces la pregunta a ti. Di ahora tú, ya tú sabes que no es juego, ya tú sabes que están arrancando cabeza. Hoy no va a pasar eso, o no debe pasar eso en medio nuestro. Pero lo que sí pasa es que hay muchas personas hoy, incluyendo jóvenes hoy, que en ocasiones niegan a Cristo en la escuela, niegan a Cristo con sus amigos, y no solo niegan a Cristo con palabras, sino que lo niegan con su estilo de vida. Ay, es que todos están haciendo eso, es que todos están dando un buche de ron. Ah, bueno, yo lo voy a hacer porque no me gustaría desafinar o no me gustaría no encajar en el grupo. Recuerda que si tú quieres ser un seguidor de Cristo, si tú quieres tener ese corazón de un discípulo de Cristo, tienes que negarte a ti mismo. Y no es negarte a ti mismo un día cuando aceptas al Señor, sino es negarte todos los días de tu vida. Segundo mandato para una persona que quiere ser un discípulo de Cristo, para alguien que quiere tener el corazón de un discípulo de Cristo, es: toma tu cruz. Esta frase lo que está haciendo es un contraste entre la muerte y la vida. Ojo, cuando Cristo dijo eso, Cristo todavía no había ido a la cruz. Faltaba todavía un tiempo. Algunos creen que todavía quedaba un año. Un año después Él fue a la cruz. Es decir, cuando Cristo dice toma tu cruz, interesantemente no puedo ir a toda la historia de la cruz, pero si usted la busca en un diccionario bíblico, la palabra cruz, vas a ver que la historia de la cruz, de cómo llegó a desarrollarse esa cruz que nosotros vemos hoy, al menos de esa manera, si usted remonta atrás, los bárbaros y otras personas, ¿verdad? Habían desarrollado el empalamiento. Ese es el génesis de la cruz. Es decir, cómo desarrollaron los romanos, que ellos tomaron ese sistema de muerte, empalamiento. No quisiera dar muchos detalles, pero se tomaba a la persona que en un campo de batalla quedaba como víctima ya o rendido, y se empalaba desde su trasero y sacaban el palo por la boca. La persona moría al momento. Imagínense qué acto más horrible se desarrollaba ahí. Esa muerte se fue desarrollando, y la idea era de cómo estos bárbaros o estas personas, ¿verdad?, destruían a sus enemigos. Los romanos, que tiempo después y más civilizados y con mucha más mentalidad de guerra, ellos vieron ese tipo de muerte y ellos dijeron: no nos conviene, la gente se muere muy rápido. Y entonces empezaron añadieron a ese palo, le añadieron otro palo, y ya no empalaban a la gente, sino que los crucificaban ahí y los clavaban y le ponían una especie de repisa en esa cruz para que pudieran respirar, pero aún así se resbalaban. Y miren, según médicos incluso forenses que han estudiado un poco más la muerte de una cruz, dice que eso es una de las muertes más terribles que pudiera atravesar una persona, porque no era una muerte que te morías en 1, 2 horas, ni incluso un día. Dice que había personas que podían durar en la cruz 3, 4 y hasta una semana en ese tipo de muerte. Y la idea era que la persona muriera asfixiada, reventara completamente, desangrada, bajo el dolor, bajo la lucha, que tratando de subir arriba para que los pulmones pudieran tomar aire. Y en medio de esa lucha, esa muerte la ponían en lugares públicos, para que los que pasaban por ahí dijeran: no te metas con Roma, porque mira lo que le pasa a los enemigos de Roma, mira lo que le pasa a aquellos que se rebelan contra Roma.
o aquellos que desobedecen las leyes de Roma. Y Cristo, en ese contexto de lo que es una cruz, Él dice, si alguien quiere seguirme, bueno, primer ejemplo, niégate. Si eso todavía piensas que no es mucho, toma tu cruz. Lo que viene a los discípulos cuando Cristo dice eso es dolor, sufrimiento, vergüenza, porque según varios historiadores, diría yo, la muerte de la cruz era desnudo. Algunos incluso creen que cuando algunos de los discípulos, de las mujeres, se separaron de lejos, algunos creen que uno de los acontecimientos es que Cristo llegó a estar prácticamente desnudo. Otros defienden la idea que desnudo incluso significaba con un pequeño especie de culero o algo así, pero para un judío estar desnudo es una vergüenza. Bueno, para cualquiera, pero más un judío, por lo que el Señor había dicho en la ley de Moisés. Entonces fíjense a cómo había llegado esa cruz a ser una tortura literalmente para un hebreo. Y lo que Cristo está diciendo, si tú quieres ser mi hijo, una de las cosas que tú debes entender que va a venir a tu vida es dolor. Ahora, un año después, Cristo va a la cruz. Recuerden, los discípulos lo ven muriendo en la cruz. Quizás ellos recuerdan esa enseñanza, pero ahí la cruz no tiene sentido todavía. La cruz cobra sentido al tercer día, cuando Cristo resucita. Y entonces la gente mira la cruz, y ahora la cruz es una señal de victoria, porque el que estuvo en la cruz y murió fue una tumba y dejó la tumba vacía y resucitó. Entonces lo que era muerte, lo que era dolor, lo que era desesperación, lo que era vergüenza, ahora se convierte en el Cristo resucitado. Se convierte en vida eterna, se convierte en victoria, se convierte en esperanza, se convierte en poder de parte de Dios. ¿Y qué es lo que nos dice eso, jóvenes? Que aun cuando tomar la cruz, algunos han dicho por ahí que significa, bueno, tienes que hacer este sacrificio. Tomar la cruz significa que tú tienes que cargar con esta situación. No, tomar la cruz significa vivir el evangelio hoy, aunque eso traiga en ocasiones dolor, aunque eso traiga en ocasiones vergüenza, porque algunos intenten avergonzarnos, aunque eso traiga en ocasiones, ¿verdad?, sufrimiento. Hoy mismo, mientras tú y yo estamos aquí sentados en este lugar, hay cristianos alrededor del mundo que tienen cargada esa cruz y otras personas le están quitando la vida. No sé si lo sabías, ¿cuántos misioneros mueren a diario? ¿Cuántos cristianos mueren a diario en países donde el cristianismo está prohibido? No sé si sabías ese dato. Hace algún tiempo atrás, Miguel Núñez mencionó uno de los datos, que cada 3 minutos estaba muriendo un cristiano. Cada 3 minutos estaba muriendo un cristiano en estos lugares, en estos países donde el cristianismo es perseguido. Saca la cuenta, en una hora, ¿cuántos cristianos ya murieron? En un día de 24 horas y así sucesivamente. ¿Te das cuenta que tomar la cruz, quizás en nuestro contexto hoy, donde no hay persecución literal, al menos el nuestro, donde nadie nos está apuntando con una escopeta o nadie tiene una espada en la mano, un hacha en la mano para arrancarnos la cabeza? ¿Qué significa entonces tomar la cruz hoy? Tomar la cruz hoy sigue significando lo mismo que significó al principio con los discípulos, lo mismo que significa a una persona hoy que está en un país musulmán corriendo por su vida, lo mismo que significa hoy que donde quiera que tú vas, tú y yo tenemos que hablar del evangelio de Jesucristo, aunque eso nos cueste cosas contrarias, aunque a nosotros mismos tomar la cruz, ¿verdad?, venga a ser ese sacrificio, pero un sacrificio, escucha, que ya Cristo pagó. Tú y yo no tenemos que pagar nada para que nuestra salvación sea efectiva. Nuestra salvación es efectiva porque es Dios quien la ejecuta. Lo único que tenemos que hacer nosotros es seguir creyendo en Él, seguir confiando en Él. Si caemos, levantarnos de nuevo, porque por amor, no a la cruz, sino al que estuvo en la cruz, para nosotros los cristianos hay esperanza. Aun cuando puedes cometer errores, aun cuando podemos fallarle en algún momento, tomar la cruz de Cristo significa que todas nuestras cargas, que todos nuestros pecados siempre tendrán perdón en Él. El problema es cuando hay algún joven o alguna persona que por causa del pecado repetitivo una y otra vez deja de mirar a aquel que sacrificó su vida en la cruz y comienza a escuchar esas voces que dicen: tú no sirves, te das cuenta que eres lo mismo, te das cuenta que vuelves a donde mismo, te das cuenta que vuelves a cometer el mismo error. Tomar la cruz en la mente de los apóstoles en el primer siglo significaba: tomarás tu vida y la pondrás junto con Cristo en esa cruz. El mismo apóstol Pablo dijo que él mismo estaba crucificado,
¿verdad?, para el mundo, que Él mismo estaba, ¿verdad?, viviendo su vida en aquel que fue crucificado. Y eso nos enseña a nosotros hoy, que no basta vivir como a nosotros nos gusta. Aunque sabemos que este mandato algunos prefieren no escucharlo, porque algunos prefieren un cristianismo que sea fácil, un cristianismo donde no se confronta a las personas por su fe, un cristianismo que en vez de una cruz es un ramo de flores. Cristo no prometió eso, al menos no en esta vida. En esta vida hay sufrimiento, en esta vida hay dolor, en esta vida el precio de la cruz, desde un momento, un área, en algún lugar, siempre traerá un sacrificio. Si tú quieres mostrar a Cristo donde quiera que estés, tienes que estar dispuesto a pagar el precio de esa cruz. Otros lo pagaron antes que nosotros. Los apóstoles, profetas incluso, ¿verdad?, del primer siglo, pagaron el precio de la cruz. Cristianos, incluso, como les decía, lo han seguido pagando hoy. La pregunta es, ¿estamos nosotros hoy dispuestos a pagar el precio? El precio que nos toca a nosotros, no el precio de la salvación, sino el sufrimiento, el negarse la carne, el negarnos a nosotros mismos por amor a Jesucristo. ¿Sabe lo que dice la Biblia de la victoria de la cruz? En Colosenses capítulo 2, verso 13, dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso está diciendo Pablo de lo que ocurrió en la cruz y nadie vio. Y él lo dice años después por la revelación del Espíritu. Dice el verso 15 de Colosenses 2: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aunque la versiones antiguas dice triunfando sobre ellos en Él. Mientras muchos pueden usar la cruz, escuchen, la cruz hoy en algunos países de Europa y en muchos otros lugares es un símbolo despreciado. ¿Sabe por qué? Porque muchos españoles, muchos conquistadores llegaron con una cruz y detrás de la cruz había una espada matando familias, matando niños, conquistando por el oro de España, por el oro de los hombres. Y la justificación fue una cruz. Pero no es esa cruz la que nosotros seguimos. La cruz que nosotros seguimos es donde estuvo Cristo, donde Él sacrificó su vida, donde Él se entregó. Y es ahí donde nosotros tenemos que decir: Señor, quiero seguir tu cruz. Señor, quiero seguir por amor a ti, ¿verdad?, el sacrificio de esa cruz. Y lo que dice Colosenses 2 es que en esa cruz el Hijo de Dios tuvo la victoria por nosotros mismos. El deseo de Dios es que podamos tomar esa cruz del Evangelio y dejemos a un lado ya el miedo, dejemos a un lado ya el compromiso con el mundo. Joven, deja la comodidad donde estás. Deja de conformarte, ¿verdad?, con cómo es tu vida. Deja de conformarte con la mediocridad. Deja de conformarte con esos estilos de vida que uno dice: bueno, ya, yo así estoy bien. Yo vengo aquí el sábado a la iglesia, pero después hago lo que yo entienda por ahí. Y yo estoy en esta relación, o haciendo aquello, o manejando este problema de esta manera, o pensando así, o haciendo lo otro. Deja de querer vivir el Evangelio a tu manera. Eso siempre traerá resultados destructivos. Así que Cristo, en primer lugar, Él nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser como yo, si alguno quiere parecerse a mí, lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo. Lo segundo que tiene que hacer es tomar la cruz. Pero lo tercero, yo creo que es lo que complementa el negarse a sí mismo y tomar la cruz, y es: sígueme, ¿verdad? Seguir a Cristo. Y esto es interesante. ¿Por qué razón? Porque Cristo mismo está diciendo que cuando tú te niegas a ti, tomas la cruz, que es el precio del Evangelio, el sufrimiento por el Evangelio, ¿verdad?, que aunque Cristo lo pagó, nosotros sabemos que siempre va a haber un sacrificio de nosotros a nuestro yo, a nuestra carne. Y fíjense lo que dice Cristo: sígame. El problema es que algunos quieren tener a Cristo solo en un templo, o tener a Cristo solo en un libro, en una Biblia, o tener a Cristo solo en la noche cuando en algún momento pueden orar, o tenerlo en una foto. Eso no es seguir a Cristo. Usted puede estar incluso en una iglesia años y años y no ser un seguidor de Jesucristo. Si sigues a Buda, tendrás la muerte eterna. Si sigues a Mahoma,
tendrás la muerte eterna. Si sigues a San Lázaro, a la Virgen María, si sigues a cualquiera de estos santos o a cualquiera de estos dioses falsos, de seguro te digo que tendrás la muerte eterna. Si sigues a cualquier ídolo, si sigues a cualquier filosofía, cualquier estilo de vida que no es el que Dios dice, tendrás la muerte eterna. Pero si sigues a Dios, si seguimos a Dios, hay esperanza y hay salvación para nosotros. ¿Quién puede decir amén a eso? Si seguimos a Jesucristo, que fue lo que Él nos dijo, síganme. El problema es cómo un joven hoy sigue a Jesucristo. No podemos seguir a Jesucristo y seguir haciendo lo que nosotros hacíamos cuando no lo teníamos. No podemos seguir a Jesucristo y seguir viviendo como nosotros vivíamos antes de seguirle. Seguir a Jesucristo significa, ahora voy a pensar como Él. Incluso el apóstol Pablo le dijo a una iglesia en el Nuevo Testamento, dice, ustedes tienen la mente de Cristo. La vida cristiana, en ocasiones hay más derrotas, en ocasiones hay más sufrimiento que todo lo bueno que uno puede experimentar en esta vida. En ocasiones, no siempre. No sé si recuerdan la historia de las Olimpiadas de Barcelona 1992. Algunos no habían nacido en esa fecha, otros ya estaban viejitos. Pero en las Olimpiadas de Barcelona 92 hubo un corredor, incluso usted lo puede buscar en Google, que es Derek Redmond. Era un atleta británico que, según los estadistas, estaba preparado ese año para llevarse todos los premios. Él corría en las semifinales de los 400 metros y allí sufrió una gran lesión. Y incluso el video está en internet. Usted puede buscar ese video, Derek Redmond, y se ve en el video que él sale corriendo y cuando ha adelantado unos 50, 60 metros, ya ha adelantado bastante, tuvo un tirón en su pierna, una contusión, y empezó a cojear y siguieron corriendo los demás. Pero lo que llama la atención es que sale alguien de la grada y lo abraza y sigue corriendo con él hasta que llegan a la meta. Después, en una entrevista, esa persona que había salido a tomarlo para que corriera, dijo que era su padre. Y lo increíble de esa historia real es que cuando el padre, eso se sabe después, cuando el padre lo fue a tomar, lo que lo fue a tomar era para que terminara la carrera. Y él le dijo, no, vinimos aquí para terminar esta carrera. Ya no tenía sentido en la cuestión de las estadísticas, ya todos habían entrado a la meta. Pero él dijo, vinimos aquí para terminar esta carrera y la vamos a terminar. Y el padre, lejos de quitarle ese deseo, lo tomó y lo ayudó a terminar la carrera. Él iba llorando, tenía una contusión bien severa. Incluso él se retiró tiempo después de esto, Derek Redmond. Y este corredor británico nos enseña a nosotros lo que en ocasiones podemos ver en nuestra propia vida. Que Jesucristo no solo nos dice que hay que correr la carrera. Jesucristo no solo nos dice, sígueme. Él también nos dice, voy a estar contigo. Cuando no puedas más, voy a estar ahí a tu lado contigo para correr. Cuando estés cansado, cuando estés destruido, cuando piensas que no hay esperanza, Jesucristo dice, yo estoy aquí. Como dice una hermosa canción, Jesucristo no falla. Dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mateo 28:20, la segunda parte dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. La recompensa del evangelio, incluso la podemos leer en Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El deseo de Dios, joven, es que tú le sigas, que tú y yo le sigamos con toda nuestra vida, que tú y yo le demos a Él toda nuestra fuerza, pero no un día, no un año, sino que con todo nuestro tiempo, con todo lo que somos, nosotros podamos seguir día a día detrás de Jesús. ¿Cuál es el mandato para aquel que anhela ser un seguidor de Jesucristo? En primer lugar, dice negarse a sí mismo, pero negarse a sí mismo por una parte implica por otra aceptar a Cristo. El segundo mandato para aquel que quiere tener un corazón de Cristo es toma la cruz del evangelio, pero tómala con determinación. Porque hay muchos que están, me entrego completamente a Dios o no me entrego. Y algunos que se han entregado ya, pero todavía no saben, ¿verdad?, que el compromiso, Dios ha llamado hombres y mujeres perdidos para hacerlo vencedores por Jesucristo.
Es muy diferente a alguien que quiere ser un vencedor a su manera y no con Jesucristo. Y el tercer mandato para aquel que tiene o que quiere tener, ¿verdad?, ese corazón de discípulo de Cristo es: sigue a Cristo, pero síguela hasta el final con toda tu fuerza. ¿Tienes hoy tú ese corazón de hijo de Dios? ¿O quieres tú hoy dejar atrás un estilo de vida o un pensamiento o un pecado o algo que sabes que a Dios no le agrada? Hoy es el día de la salvación de tu alma. Yo quisiera hacer este llamado y decirte: Cristo es el único. Cristo es lo único y lo mejor que nos puede pasar. Y eso nos enseña a nosotros algo: en Cristo está nuestra salvación.